Muy buenas noches. Eh, este artículo de ChatGPT es presentado al docente Luis Carlos Sarmiento, presentado por Jesús Antonio Camargo Vázquez, la maestría de Tecnología de la Información aplicada a la educación. Mm, Le damos la bienvenida a- al artículo de ChatGPT en educación, es una preocupación y regulaciones que podemos mencionar en el artículo que fue abordado. Aquí podemos ver un análisis en su impacto de acuerdo al contexto de este artículo de ChatGPT, que está enlazado a la educación y preocupaciones, regulaciones en el análisis del impacto del contexto educativo, que pues, es una herramienta muy interesante, pero a la vez que lo podemos analizar desde la parte académica, desde la parte del docente, que lo llevamos a nuestros estudiantes, que son herramientas de mucho impacto, pero son imprecisas. Eh, Aquí menciono una pequeña introducción del artículo donde yo puedo, digamos, desglosar muy puntual en los modelos de generatividad está transformando la educación. O sea, es algo muy global a nivel mundial. ChatGPT se utiliza para personalizar el aprendizaje, generar contenidos, como lo menciona el texto de este artículo, que nos lleva muy puntual a evaluarnos como docentes, como evaluar nuestros estudiantes. En esa práctica estamos sumergidos en la educación. Surgen preocupaciones sobre la integridad académica y el impacto de las habilidades cognitivas. Aquí hago énfasis en las habilidades cognitivas. Hoy día nuestros muchachos realmente se ha perdido ese pensamiento de habilidades de la investigación, de analizar un texto, de profundizar un texto. En lo que se llama educación no lo están haciendo, están sometidos a la IA. Este es un estudio, como lo podíamos analizar en el artículo, analiza las preocupaciones expresadas, como podemos mencionar. A la vez pude analizar un objetivo general donde analiza el impacto de los modelos de la IA generativa como ChatGPT, como lo venimos mencionando, en la educación, evaluando su uso en la personalización del aprendizaje, en la generación de contenido, así como el desarrollo de las habilidades cognitivas. Este estudio se enfoca en las opiniones expresadas sobre ChatGPT y los beneficios para estudiantes y docentes, que se hace énfasis muy puntuales en este artículo. Aquí podemos mencionar que el resumen del artículo en el contexto de la educación identifica la preocupación sobre el ChatGPT en la educación mediante la análisis. Aquí nos abarca, digamos, una claridad que las podemos mencionar, que se agrupan en 5 categorías de integridad académica: el impacto del aprendizaje, las limitaciones de la IA, eh, y la privacidad y la seguridad de los desafíos laborales, porque pues son herramientas que realmente
nos ayuda a darle, em, a solucionar eh, problemas, pero uno como docente y estudiante a la vez tiene que dar esas habilidades del texto o lo que se vaya a llevar allí con la IA. Y también a la vez la relevancia para la educación necesita de regulaciones estratégicas de la mitigación de esta herramienta. Es de mucho impacto para nosotros como docentes, tanto como para estudiantes y a nivel empresarial. Es donde nos enmarca en este artículo, nos desglosa y nos lleva a analizarlo de la forma que ha cogido ese impacto a nivel mundial, que lo estamos usando como docentes, como estudiantes, siempre y cuando teniendo esas habilidades para poder estructurar un texto y luego llevarlo a esta herramienta que nos ayuda eh, a darle forma de redacción en cualquier lugar del texto. Aquí podemos mencionar también los análisis y preocupaciones de los riesgos, como se los voy a mencionar en la siguiente diapositiva. El primer es la integridad académica, el plagio o trampa de los exámenes. Entonces es algo de vital importancia. En las academias lo debemos de tener en cuenta nosotros como docentes. Es una estrategia donde los estudiantes buscan eh, de ser mucho más ágiles, pero están perdiendo su habilidad cognitiva, porque pues es una herramienta que desarrolla eh, varias cosas, pero no son puntuales, ¿sí? Siempre tenemos que analizarlo, tener esas habilidades como estudiantes para poderlas llevar allí y que sean puntuales y nos ayuda a dar solución a ciertas preguntas, como a los textos, como a las imágenes que nosotros adjuntamos allí como presentaciones, que es una herramienta que es de mucha utilidad para nosotros en la parte educativa. El segundo es el impacto y aprendizaje, dependencias de la IA y afectación al pensamiento crítico, ¿sí? Que son esas habilidades que se vienen perdiendo, ¿sí? Esa habilidad de habilidad cognitiva que son importantes, que nosotros podemos eh, analizar, pensar al momento de pasar un texto por la IA. O sea, son unos riesgos que no son muy puntuales. El siguiente, la limitación que estoy mencionando, la información puede ser inexacta. Hay que tener en cuenta eso y sesgos. Entonces, esos puntos son muy importantes en lo que menciona el artículo. También a la vez el artículo trata y nos menciona y nos aclara, digamos, eh, esas habilidades que debemos tener, políticas de cuestiones sociales, regulaciones y restricciones de las institucionales, perdón, institucionales. Es fundamental para nuestros estudiantes y docentes. Los desafíos laborales es algo que se viene abarcando a nivel nacional como mundial, posibles reemplazos de docentes por la IA. Hoy en día nosotros podemos mencionar pues que se está usando eh, para algunas clases, efectiva, pero son irresponsables, o sea, no se puede reemplazar, pero no se pueden reemplazar porque
las habilidades como docente hacia los estudiantes son más puntuales. O sea, es no se puede reemplazar. Eh, aquí podemos también mencionar las implicaciones para los docentes y estudiantes, donde estamos inmersos, por ejemplo, los docentes, el desarrollar las metodologías activas de evaluación personalizada, capacitación del uso pedagógico de la IA a los estudiantes, como lo mencionaba, donde es la herramienta pues, que busca estrategias y habilidades, pero las habilidades siempre tienen que ser claras para poderlas llevar allí a la IA y que sean correctas. Fomentar el uso crítico del ChatGPT, como lo mencionaba el artículo. Priorizar las investigaciones independientes antes de recurrir a la IA. O sea, es fundamental eso, porque hoy en día nuestros estudiantes no aplican la teoría, ¿sí? Porque ellos lo que hacen es consultar la IA y efectivamente hacemos una reflexión sobre este artículo que nos habla muy claro y nos plasma, donde nos lleva a analizar que es un artículo muy puntual, que lo podemos aplicar en nuestras instituciones como estudiantes, como docentes, hacia nuestros estudiantes. Y es un artículo donde nos pone una reflexión que se ha venido perdiendo esas habilidades cognitivas. Hoy en día en los colegios, en las universidades, los trabajos, bueno, en fin, en las empresas, en cualquier cosa, pues obviamente es muy usada, pero siempre teniendo cuidado al momento de usar estas herramientas. También podemos a la vez eh, hacer unas recomendaciones para la implementación del ChatGPT, que me pareció fundamental al momento de extraer este artículo. Enseña integrar el ChatGPT como herramienta de apoyo. Esto es una herramienta de apoyo. Capacitar los docentes en el uso responsable de esta herramienta para poder ser aplicada y evaluación. Y también a la vez diseñar pruebas que requieran de análisis crítico, diría muy puntual de análisis crítico para poder ser ejecutadas y aplicadas. Pues la regulación establece las políticas claras sobre el uso, que es fundamental, y proteger la privacidad de los estudiantes. Acá mencionamos, con referente a lo que hablaba el artículo, y hace énfasis en el marco ético y regulador del ChatGPT, donde encontramos cinco elementos principales y fundamentales en este artículo a tener en cuenta. Principios del uso responsable, transparencia de informar sobre sus limitaciones, y la segunda, integridad académica, definir el uso ético. Cuando hablamos de los usos éticos, nos referimos a no plagio. Tercero, la capacitación docente, integración efectiva de la IA, ¿sí? Cómo usarla, cuáles son los parámetros que se debe tener en cuenta al momento de su uso. O sea, el artículo realmente se marca donde nos eh, da un conocimiento abierto y podemos analizar la herramienta
es un apoyo para nosotros como docentes y como estudiantes, tanto empresarial como laboral de la IA. También podemos mencionar que la evaluación adaptativa es, es algo mitigación del plagio, como lo estaba mencionando, y pues la privacidad de seguridad, protección de datos de los estudiantes. Aquí en el artículo pude analizar, pude desglosar, es un artículo súper interesante que lo podemos llevar y aplicar con nuestros estudiantes a la vez como docentes en, en nuestra vida cotidiana como educadores. Es la discusión de ChatGPT. Tiene un impacto significativo en la educación, como lo mencionaba en los pasos anteriores. Se necesita regulación y estrategias de mitigación, que es lo más importante con esta herramienta a tener en cuenta. Es crucial preparar a los docentes y estudiantes para su uso responsable, como lo menciono, para evitar plagios en los exámenes y darle esa habilidad cognitiva de pensamiento al estudiante y poder analizar antes de usar un apoyo de estas herramientas. En el sector educativo, pues la tecnología y los medios lideran la conversación en redes sociales, como lo menciono, y hace énfasis este artículo. Y como punto final, la IA en la educación tiene potencial, pero requiere regulación de la IA. Y como segunda conclusión, es esencial capacitar a nuestros docentes y fomentar el pensamiento crítico. A la vez, cuando yo me refiero al pensamiento crítico, es tener esas habilidades también como docentes antes de pasar una herramienta, un texto, una imagen eh, o cualquier documento. Y esto hago en pie en una investigación. ¿Sí? Nos ayudan, nos aportan, pero siempre con esas habilidades, donde sean criterios claros, idóneos y puntuales, porque no hay que estar seguros si son precisos y es preciso esta herramienta, siempre y cuando uno tenga esas habilidades y esos conceptos claros para poder usarlos y aplicarlos. También, como otra conclusión, la colaboración entre educadores y reguladores y expertos de la tecnología es muy clave. ¿Sí? Si nosotros no, si un estudiante no tiene un docente, ¿cómo utilizar esta herramienta? Pues uno le puede ingresar información a la IA, hacer una consulta y ella le puede arrojar algo que no coincide la información o algo que no está, algo similar, pero no se hace referente a la investigación que quiere hacer. ¿Sí? Hoy en día, nuestros estudiantes son muy prácticos haciendo sus trabajos, pero no hacen esa investigación de las habilidades cognitivas, como lo mencionaba el artículo, que yo llevándolo y analizándolo, lo abarqué de esa forma, eh, sacándole como una conclusión general. Y yo, pues, como docente, como estudiante de esta maestría, eh, pues es muy grato felicitar al profesor Luis Carlos
por la retroalimentación de estos artículos que me parece que son fundamentales, donde nosotros podemos aplicar un antes y un después en nuestras investigaciones. En cualquier artículo que trabajemos, siempre tenemos que llevar a cabo esas habilidades cognitivas, de ese pensamiento crítico. Muchas gracias